Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Por favor, apoyadnos suscribiéndoos a nuestro canal. Las membresías y donaciones son de gran ayuda en el sur global, pero sin presión. Hoy estoy muy emocionado de recibir al profesor Ernesto Teuma de Cuba para que nos ayude a entender Cuba. Ernesto es profesor de Teoría Política y Antropología en la Universidad de las Artes. También forma parte del colectivo La Tiza, una revista digital de Cuba. Profesor Ernesto, bienvenido a India y la Izquierda Global. Gracias por invitarme al programa. Es un verdadero placer. Por supuesto. Estoy muy emocionado de hablar contigo porque, como alguien de la izquierda, pasamos mucho tiempo hablando sobre el capitalismo y tenemos menos oportunidades de hablar sobre el socialismo porque es una realidad que los sistemas socialistas son mucho menos numerosos que los sistemas capitalistas. Pero creo que Cuba nos ofrece una oportunidad para entender no tanto las contradicciones del capitalismo en sí, sino las contradicciones dentro del socialismo. Y quiero entender particularmente dos aspectos contigo. Por supuesto, me gustaría comprender el vergonzoso imperialismo estadounidense sobre Cuba, del que la izquierda global siempre ha hablado, pero también me gustaría entender las contradicciones dentro de Cuba. Así que, si pudiéramos empezar por los años previos a las reformas de 2011, que fueron históricas en muchos sentidos, ¿puedes explicarnos algunos de los problemas y presiones que realmente llevaron a las reformas de 2011 en Cuba? Bueno, hay que empezar por ver un panorama histórico más amplio para comprender realmente el contenido de la reforma. En realidad, se podría decir que hay tres elementos que son importantes para el proceso de reforma, comúnmente conocido como la actualización de la estructura económica y social de Cuba. La reforma reúne tres elementos importantes. Uno es un elemento relacionado con el Estado, el gobierno, las instituciones políticas, la ley y la aplicación de la ley. Un segundo elemento muy importante tiene mucho que ver con la economía. La relación entre la planificación y los mercados dentro de la economía socialista, el papel de la propiedad privada y la inserción de Cuba en las cadenas de valor globales. Y un tercer elemento combinaría estos dos, pero dentro de una perspectiva ideológica, en el sentido de que el proceso de reforma también se ve como un proceso de modernización dentro del socialismo cubano, es decir, una actualización. Así que se percibe y se concibe como una especie de actualización. Para abordar estos tres elementos, hay que empezar no en 1959, sino principalmente en 1975, cuando, con una nueva constitución socialista, el sistema cubano adquiere su forma definitiva tras unos 15 o 16 años de lo que se llamó provisionalidad. Así se obtiene un sistema político que se asemeja mucho a las experiencias de la Unión Soviética, la RDA y el resto de los estados socialistas que existían en ese momento. Hay un partido único que regula y controla la mayor parte de la vida política y la producción de ideología. Tienes una única Asamblea Nacional construida en torno al concepto de poder popular. Tienes un conjunto de instituciones centrales, como ministerios e institutos, que regulan la mayor parte de la vida económica. Y tienes una economía dirigida, una economía planificada centralmente, que funciona en torno a la asignación de recursos e inversiones. Así que es un patrón o esquema muy clásico de cosas que era bastante común en la mayor parte del mundo socialista. Lo que no es común es que los 16 años anteriores ocurrieran en un país subdesarrollado, agrario y periférico en el hemisferio occidental, que es Cuba. Y eso implica una cultura política muy diferente y una relación muy distinta con Occidente en su conjunto. Implica una relación diferente con el tercer mundo, porque Cuba se ve a sí misma como parte de esta lucha anticolonial, afroasiática y latinoamericana
por la liberación nacional, pero también en la búsqueda de un socialismo propio, que no era adecuado copiar de las experiencias asiáticas ni de las experiencias de Europa del Este. Y eso empieza a desmoronarse en los años 80, cuando todos los socialismos, ya sean asiáticos, de Europa del Este, caribeños, autogestionales o de mercado, empiezan a entrar en una crisis total, ¿sabes? Así que, justo antes del colapso de la Unión Soviética y de la mayoría de los estados socialistas de Europa del Este, Cuba inicia lo que se llamó el proceso de rectificación, que significaba la recuperación del control político sobre lo que hasta entonces era una economía centralmente planificada, bastante estándar, con algunos elementos de mercado. Y esta reorganización ocurre justo cuando estalla la crisis. Y estamos hablando de una crisis enorme. La economía cubana nunca se recuperó completamente de la pérdida de casi el 80% de su comercio exterior. Perdió el 35% de su PIB en un solo año. Se encontró sin ningún tipo de cobertura diplomática, militar o geopolítica como la que tenía antes, y completamente sola en el escenario mundial. Así que, las reformas que vamos a ver en los años 90 en Cuba se basan fundamentalmente en la subsistencia de Cuba como una experiencia socialista, y también contienen un elemento de nacionalismo revolucionario que valora la soberanía y la independencia nacional, con la justicia social como el fundamento mismo sobre el que se sostiene. Esto marca el tono para un conjunto de reformas que no se conciben como tales, sino como medidas de emergencia que implican la creación de un pequeño sector privado en la economía, la flexibilización de la relación con las zonas rurales y, de manera pasiva, un enfoque diferente hacia la inversión extranjera y el trato con el capital foráneo para impulsar, por ejemplo, lo que se convertiría en la industria turística. Mientras tanto, la crisis ha golpeado con fuerza, especialmente en el ámbito social. Cuba comienza a ver cómo el acceso universal a servicios claves se deteriora a medida que avanza la crisis. Logra mantener una infraestructura estable en sanidad y educación, pero el resto de las provisiones, como el mantenimiento general de la infraestructura eléctrica y de la vivienda, experimentan un deterioro real. Comienza una ola migratoria. Así, la sociedad que entra en el siglo XXI, una sociedad que ha conseguido, gracias sobre todo al liderazgo político de Fidel Castro, reorientar y reorganizar las fuerzas vivas, las fuerzas revolucionarias vivas, en torno a esta crisis, reinventa una alternativa para el siglo XXI a través de la batalla de ideas, que es mucho más que los larguísimos discursos de Fidel. Pero también es una sociedad marcada por esta crisis. Hay un sector de la sociedad cubana que nunca se recupera del todo y se desconecta de lo que se podría llamar la cultura, la ideología, el discurso y las formas de movilización revolucionarias oficiales. Así que, de alguna manera, la batalla de ideas impulsada por Fidel a principios del siglo XXI es una respuesta socialista a los desafíos que dejó el período especial, que es el nombre de esa época de los años 90 en Cuba. Ese es el nombre que se le da a ese periodo. Pero eso también es efímero. Se convierte en un proceso de movilización social y política extensa, una reevaluación de las prestaciones sociales para ampliarlas, especialmente en educación y cultura, pero también se une a una sincronización con el proceso político de la marea rosa. Está vinculada principalmente a la experiencia bolivariana en Venezuela. Pero cuando la crisis de 2008 golpea la economía cubana y la economía global, los cubanos se dan cuenta de que su dependencia del funcionamiento del mundo capitalista global es muy peligrosa para la subsistencia y supervivencia del proyecto. Cuando la crisis afecta a Venezuela, la economía cubana entra en números rojos. Así que es una economía muy frágil. Incluso después de 20 años de ajustes dentro de un mundo muy capitalista,
Es una economía que se enfrenta a un imperialismo estadounidense muy agresivo. Recuerden, esta primera década del siglo XXI es la era de Bush Jr. y la guerra contra el terrorismo, que sitúa a Cuba en el mapa como ese rincón oscuro del mundo que van a aplastar. Y también es un momento de exploración. Después de 20 años intentando componer una economía, mezclando empresas estatales, inversión extranjera y pequeñas empresas privadas, el modelo anterior de economía centralmente planificada no es tan eficiente ni tan viable como esta alternativa de mezcla de formas económicas, que también son formas de socialidad, de vida, de reproducción de la vida, y también formas de cultura que interactúan de manera muy diferente. Así que el proceso de reforma pretende ser un ajuste, una actualización de todo este complejo de ideas, instituciones y formas de reproducir la vida económicamente, para producir una síntesis orgánica de lo que hasta entonces había sido un panorama muy heterogéneo. Si pudiera volver a algo que mencionaste sobre los años 90, el propio periodo especial, fue solo el colapso de la Unión Soviética, con la que Cuba tenía las relaciones más extensas de comercio, inversión y otras formas de ayuda. ¿O también influyó el hecho de que el resto del sur global se orientara hacia el mercado, reestructurando sus propias relaciones con Occidente, principalmente a través del comercio, el endeudamiento y demás, lo que también generó grandes presiones para Cuba? Bueno, se puede ver que el mundo en los años 90 es un mundo en el que Cuba busca resolver una cuestión candente que había existido hasta entonces, que es el tema de su inserción en la economía global. Cuba era un país productor de azúcar, lo que significaba que su vínculo con el resto del mundo era a través de los esfuerzos de producción azucarera, en términos económicos. Haber vivido con este comercio ventajoso con la Unión Soviética significaba que, por ejemplo, la producción de azúcar cubana estaba dentro de una especie de burbuja, así que, cuando esa burbuja estalló, no era tan competitiva, eficiente ni productiva. Por eso, Cuba empezó inmediatamente a buscar nuevas asociaciones y alianzas. La mayoría de estas asociaciones provinieron principalmente de Europa al principio. Por ejemplo, España. Cadenas como Meliá empezaron a establecer gran parte de lo que se convertiría en esta incipiente industria turística. Pero también existían conexiones con el resto de América Latina. Era un momento de crisis, especialmente una crisis de deuda para la mayor parte del tercer mundo y el sur global. Pero económicamente se podía observar una expansión del comercio y de las oportunidades de negocio hacia las que Cuba intentaría orientarse. Hubo una integración más estrecha dentro de la región de América Latina y un enfoque diferente hacia la política de izquierdas a nivel regional, así como esfuerzos para buscar nuevas alianzas. Por ejemplo, es un momento en el que el bloqueo contra Cuba se endurece y empieza a añadir disposiciones, por ejemplo, para prohibir que los barcos que llegan a Cuba puedan entrar en puertos estadounidenses, o para codificar lo que entonces era un conjunto laxo de leyes y disposiciones en una legislación bastante estándar y sólida contra Cuba, que es la ley Helms-Burton. Así que es un movimiento muy explícito de dos pasos. Es como un pequeño baile entre Estados Unidos y Cuba, que es un gran conflicto. A medida que Cuba empieza a sobrevivir a la crisis, algo que nadie pensaba que lograría, y a buscar nuevas alianzas, la otra parte juega una carta más dura, intentando restringir ese tipo de relaciones a través de una unipolaridad que privilegia principalmente el comercio estadounidense y las iniciativas comerciales de Estados Unidos. Por ejemplo, nuestra relación con México, que hasta los años 90 era bastante sólida, o con Canadá, que es otro socio comercial importante, se vio afectada por la zona de libre comercio de América del Norte,
porque esa integración tendía a complicar y hacer más orgánicas las relaciones entre, por ejemplo, Cuba y Canadá o Cuba y México. Eso no significa que desaparecieran, pero sí que implicó un enfoque diferente en términos de finanzas, comercio y economía. En su mayor parte, por ejemplo, nuestra relación actual con México está mediada por ese mismo conjunto de restricciones. Los mismos factores que han impulsado la economía mexicana a través de su integración, manufactura y comercio con Estados Unidos, también han hecho que su relación con Cuba sea más difícil. Por un lado, Cuba está soportando las consecuencias de la reestructuración de la relación de México o Canadá con Estados Unidos, ya que estos países se han entrelazado profundamente entre sí. Por otro lado, a finales de los años 90 y en la década de 2000, también se produjo la llamada Marea Rosa, y Cuba se acercó más a Venezuela. Si pudieras contarnos un poco sobre cómo Cuba navegaba esos espacios en los que, gracias a la Marea Rosa, llegaron gobiernos más afines. Bueno, se podría ver la marea rosa como una consecuencia de la supervivencia de Cuba en muchos sentidos. Cuba fue un faro, un símbolo, pero también una retaguardia muy importante para la mayoría de los movimientos de liberación y de izquierda en América Latina y el Caribe. Mantuvo una relación extensa con las guerrillas en los años 60 y 70. Fue clave para la supervivencia de la década sandinista en Nicaragua y del resto de los movimientos guerrilleros en Centroamérica. Pero esa influencia nunca se detuvo. En los años 90, Cuba se propuso reconstruir una izquierda latinoamericana desde una perspectiva diferente, no la lucha armada, sino los nuevos movimientos sociales. Y entonces verás, a través del Foro de São Paulo y de otras iniciativas, ya sean revistas, encuentros internacionales y regionales en La Habana, por ejemplo, en torno a la economía, la globalización, los desafíos del socialismo, el Festival Mundial de la Juventud, que Cuba reactivó en 1995, a través de la relación y el descubrimiento de Hugo Chávez, conocido por Fidel. Después de que Chávez sale de prisión en 1994, recibe una invitación a Cuba, que luego visita, y es recibido nada menos que por Fidel. Así que se puede ver que dentro de la crisis, Cuba está ampliando sus relaciones diplomáticas a un nivel gubernamental muy formal. Está intentando profundizar y diversificar sus alianzas económicas en todo el mundo. Pero políticamente también está tratando de establecer nuevas redes. Y la marea rosa es una consecuencia indirecta, ya sabes, porque es un mito común de la derecha que este tipo de experiencias dentro de la marea rosa fueron orquestadas desde La Habana o Caracas. No, nada de eso. Pero hay un verdadero eco y una extensa red de discusiones, estrategias y cuadros que se forman durante esa década, lo cual sería crucial. Estoy pensando en Bolivia, estoy pensando en Venezuela, incluso en Brasil, y en la relación que Cuba establece con el Partido de los Trabajadores, el gobierno del PT, antes de que fuera gobierno, o con los movimientos campesinos sin tierra. Así que cuando eso entra en juego, especialmente en torno al rechazo del Área de Libre Comercio de las Américas, el ALCA, en 2003, esa sincronización se profundiza. Y se profundiza aún más, especialmente con Venezuela, ya que la relación entre Chávez y Fidel, como dos experiencias que aprenden mucho una de la otra, empieza realmente a consolidarse, creando una nueva experiencia de integración dentro del ALBA. Y vas a ver que dentro del ALBA, Cuba alcanza tasas muy altas de crecimiento económico. Logra invertir en la mayoría de los proyectos y lucha por formalizar y compartir los aprendizajes de los anteriores 50 años de revolución con esta nueva experiencia revolucionaria. Creo que, por ejemplo, Chávez obtiene muchas lecciones de la experiencia de la Revolución cubana y toma muchas medidas para aplicar esas lecciones. En cuanto, por ejemplo, a la experiencia comunal en Venezuela, es una absoluta novedad, en términos de experiencia revolucionaria,
dentro de América Latina. Y considero que su experiencia en torno a los medios y la comunicación para el siglo XXI es un conflicto político más plural, incluso dentro del chavismo, no solo los partidos políticos tradicionales, o la experiencia de las misiones, que de alguna manera reflejan los proyectos dentro de la batalla de ideas. Ya sabes, estas grandes misiones, las misiones dentro de la revolución bolivariana en torno a la educación superior, las campañas de alfabetización, la atención sanitaria en los barrios, reflejarían muy de cerca la mayoría de los proyectos dentro de la batalla de ideas. Así que es un enredo en muchos sentidos, de experiencia adquirida, de instituciones. Es un enredo económico. Y a medida que la crisis golpea progresivamente a Venezuela durante esa década, no solo la muerte de Chávez o 2008, sino las guarimbas en 2014-2015, el intento de Guaidó de acumular poder, la guerra y el bloqueo contra Venezuela, tendría un efecto rebote en Cuba, de alguna manera. Incluso se podría decir que el retroceso de la mayoría de las experiencias de los gobiernos de la Marea Rosa en América Latina contribuyó mucho a colocar a Cuba en una posición más difícil. Ya sabes, a medida que avanzamos en la década de 2010, que en la de 2000, incluso con Bush Jr. y la guerra contra el terrorismo en pleno apogeo. Sabes, el aislamiento de Cuba o la posición de Cuba siempre debe pensarse, como diría Roberto Regalado, un analista cubano, en este triángulo, con Cuba y Estados Unidos en conflicto, mediado por su posición relativa con el resto de América Latina y el Caribe. Si los movimientos son débiles, si los gobiernos son débiles, si los aliados están en peligro, la posición de Cuba se debilita. Ya sabes, frente a este gigante que es simplemente anormal. Entonces, básicamente, en los años 90 y 2000, si lo he entendido bien, Cuba está reestructurando sus relaciones. Y la Marea Rosa pudo desempeñar un papel constructivo dentro del experimento socialista, lo cual es algo distinto del papel que jugó Cuba, digamos, durante la resistencia nicaragüense en los años 80, donde fue más un apoyo militar para proteger la revolución. En cambio, aquí estamos viendo más contacto de Estado a Estado. ¿Sería esa una interpretación justa de esto? Sin duda se podría decir eso. Bueno, sin la Unión Soviética, Cuba no estaba en condiciones de proporcionar asistencia militar de ningún tipo. Y la región había empezado a cambiar. De hecho, la estrategia cubana hacia el resto del mundo, e incluso en las conversaciones con estas guerrillas, estoy pensando en la guerrilla del FMLN en El Salvador y Shafiq Handal, y el FMLN y el Pacto de Democracia en Guatemala. Pienso en la experiencia en Colombia, en la que Cuba también había desempeñado un papel, las conversaciones de paz. ¿Ves entonces un cambio de estrategia? El nivel simbólico es clave, porque vienes de una gran derrota. No se puede subestimar lo difíciles que fueron los años 90 para la mayor parte de la izquierda global, incluso para aquellos críticos de la Unión Soviética. Así que la marea se estaba volviendo en contra de las ideas progresistas, de las ideas de izquierda, la marea uniforme del neoliberalismo, el consenso de Washington. De todos modos, ya sabes, esta gran derrota. Y que Cuba sobreviviera a eso fue estratégico a nivel cultural y simbólico, pero también a nivel de ideas, porque permitió que Cuba tuviera un lugar dentro de América Latina, el Caribe y el resto del mundo, en el que ciertos discursos, ciertas estrategias, ciertas tácticas pudieran discutirse activamente. Alianzas, redes de activistas, debates sobre el neoliberalismo, alternativas al neoliberalismo, sobre movimientos sociales, sobre el antiimperialismo, en una era de globalismo y globalización neoliberal. Así que diría que fue definitivamente crucial que Cuba mantuviera una luz encendida para que la mayoría de estas cosas pudieran suceder. Y eso explicaría esta relación a nivel de base.
Pero a medida que esos gobiernos de la marea rosa tuvieron éxito y las relaciones se formalizaron, he pensado que parte del liderazgo cubano creyó que ese trabajo sucesivo iba a ser permanente. Y así, esa relación a nivel de base con los movimientos sociales perdió terreno frente a un enfoque más diplomático y gubernamental en la relación de Cuba con el resto del mundo. No quiero decir que se haya perdido por completo. No, porque hay elementos de eso que sobreviven hasta hoy. Pero como estrategia, empezó a centrarse en otros tipos de organizaciones. Por ejemplo, la creación de la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, una organización sin Estados Unidos como miembro, pero que agrupa a la mayoría de los países de la región, fue un hito importante, un hito diplomático importante. Pero se consideraba más como un camino a seguir que como una ganancia contingente dentro de una estrategia más amplia, no solo de política exterior, sino de la proyección exterior de la revolución. Incluso se puede ver ese sesgo como una forma de entender la revolución, que siempre opera en dos niveles: un proyecto de construcción estatal, y eso implica tensiones relacionadas con la formación de un Estado, tanto como Estado-nación en el ámbito diplomático, como también dentro del propio Estado, como estructura de violencia, ley y poder. Y también la revolución como movimiento social, como experiencia vivida, como capacidad de movilización de masas, como terreno para la experimentación política y social. Así que ese tipo de tensión es interna, pero también puede observarse externamente. Así que, mientras que los años 90 y 2000 prepararon el terreno para actualizar la revolución, como mencionaste, replanteando su relación con otras naciones tras el colapso de la Unión Soviética, y también enfrentándose al cambio en la ideología global en el contexto del socialismo, el capitalismo, el neoliberalismo, etc. Corrígeme si me equivoco. Pero Cuba no recurrió a reformas de mercado dramáticas en los años 90 y 2000. Eso llegó en 2011 con el paquete de reformas, donde se redujo el sector estatal y se amplió el sector privado. Se otorgaron arrendamientos de tierras a la agricultura para aumentar la productividad, se liberalizó la compra y venta de viviendas y automóviles, y hubo una mayor búsqueda de inversión extranjera y la apertura al turismo. ¿Cómo valoras los desarrollos posteriores de las reformas de 2011, que fueron mucho más radicales en cuanto a su giro hacia el mercado? Bueno, se puede ver eso, por ejemplo, en términos de una economía de mercado, o la existencia de mercados dentro de la economía. Los años 90 tuvieron cierto grado de mercantilización. Piensa, por ejemplo, en que esta es una sociedad que gira en torno al Estado como su principal institución, lo que significa que el Estado proporciona la mayoría de los bienes, el entretenimiento, los servicios y la infraestructura clave. La asignación y provisión de esos servicios es un acto político. Gira en torno a un cierto consenso. Michael Lebowitz, que fue un economista canadiense, lamentablemente fallecido, lo describía como una especie de pacto social. Un pacto social entre las masas trabajadoras, los trabajadores y el Estado socialista, los planificadores. Era un conjunto de expectativas de necesidades que debían ser cubiertas por el funcionamiento de la economía socialista. Por ejemplo, las expectativas en torno a la fijación de precios, la provisión de bienes clave, la atención sanitaria, la educación, el deporte, la cultura, una cultura laboral más laxa y flexible, que no era tan productivista, y que daba a los trabajadores espacio para el ocio, e incluso la pereza. Así que en los años 90 se produce la contracción del Estado, y sin duda, parece surgir una zona de la vida social que no está regulada políticamente, en la que hay un espacio para la autonomía. Esto se manifiesta de muchas maneras.
Se ven asociaciones, cooperativas, asociaciones de vecinos, iglesias que aparecen, pero también se ve el mercado informal, para una enorme variedad de negocios habituales, productos alimenticios o incluso medicamentos, aunque no tanto. Cualquier cosa, ya sabes. Hay un mercado informal de combustible. Anything, there's an informal market for fuel, so there's an element of market already working its way. Así que ya existe un elemento del mercado que se va abriendo camino en toda la sociedad, en la forma en que las personas se relacionan entre sí, en la manera en que reproducen su vida cotidiana. Lo que tiene de diferente 2011 es que este efecto colateral de la contracción del Estado se convierte en un elemento estratégico dentro de la economía estatal, entre sus empresas y desde el sector estatal hacia otros sectores de la economía. Por ejemplo, la formación de un nuevo sector privado compuesto no solo por trabajadores autónomos, llamados en la jerga cubana cuentapropistas, es decir, negocios propios como fontaneros o taxistas, o no sé, personas que son pequeños vendedores de comida callejera. No, ni siquiera restaurantes. Me refiero a cosas como patatas fritas. Piensa en alguien que te vende perritos calientes en la calle. Bueno, eso antes era propiedad del Estado en Cuba. Well, that used to be state-owned in Cuba. No, so you get an experience which is heavy on... No, así que obtienes una experiencia que se basa en una economía estatal. Por eso, realmente deberías empezar a situar eso estratégicamente. Ahora bien, la formación de un pequeño sector privado, incluso los planes para ese sector, y la promoción de cooperativas, co-ops y una relación diferente entre las empresas estatales. Una modernización de elementos como la gestión de precios, la formación de salarios, el consumo y la inversión. Así que ahí hay una diferencia clave en cuanto a cómo la experiencia cubana se imagina a sí misma, no como opuesta al mercado, sino trabajando con el mercado. Tiene mucho que ver con la presencia del mercado, ya como una realidad dentro de la sociedad cubana, pero también con el fracaso de una determinada forma de organizar la economía centralizada, que encontró límites muy duros, no solo desde los años 90, sino incluso antes, límites en torno a la eficiencia, la gestión laboral y los conflictos dentro del mundo laboral. Se trataba de la motivación de los trabajadores para ser realmente más productivos. Así que el mercado se ve como una forma de agilizar esos elementos y conseguir dos cosas. Una economía más diversificada, con empresas estatales en el centro como elemento principal de la economía, gobernando los sectores clave, energía, logística, biotecnología, incluso turismo. Biotech, even tourism. Mientras se cuenta con una economía eficiente que puede sostener estas provisiones y garantías universales, típicas del modelo clásico de socialismo, lo que ocurre después de 2008 y 2011 es que una economía ineficiente pone en peligro cada paso dado hacia el bienestar. Ya sea mantener los hospitales en funcionamiento, que lleguen los medicamentos, que los profesores sigan enseñando, que las escuelas permanezcan abiertas, que los libros se proporcionen gratuitamente, la matrícula gratuita, los comedores escolares, lo que sea. Cada elemento de esta política social más amplia requiere una economía que pueda fundamentarlos y sostenerlos. Así que el acuerdo se percibe como una economía más eficiente compensaría la pérdida en el sector estatal, incluso si algunas áreas consideradas no cruciales pasan al sector privado o a las cooperativas. Go towards the private sector or the co-ops. And another element of that is to reduce the Otro elemento de esto es reducir la provisión de ciertos servicios dentro del sistema de bienestar estatal y ponerlos en manos del mercado. Por ejemplo, en Cuba, las carencias han sido una constante en su economía, pero lo que escasea en un momento dado ha variado. Por ejemplo, podías recibir una excelente atención sanitaria y una gran educación, pero quizá tenías que conformarte con un solo par de pantalones durante, no sé, 5 años, 10 años. Así que los bienes de consumo eran muy escasos, pero este tipo de bienes públicos universales eran abundantes. Había una necesidad de un consumo más amplio y generalizado entre el pueblo cubano en su conjunto,
una expectativa de una mayor calidad de vida que se asemejaba a lo que veían en otros lugares. Y esa mejor calidad de vida se basaba en el consumo. Whose premise was consumption, and it reflects an element of a Y refleja un elemento de cambio cultural en estos 20 años. Antes, el Estado solía imponer y proporcionar un solo tipo de pan, una cantidad específica. O tenías una casa, pero no existía un mercado inmobiliario y no podías vender tu casa. Tenías que intercambiarla por otra. O no podías comprar un coche, aunque tuvieras el dinero. O no había una gama suficientemente amplia de bienes de consumo. Así que la gente pensó que podría ser una ventaja dejar atrás la provisión universal y obligatoria de bienes básicos por parte del Estado y dar paso a una distribución de estos recursos a través del mercado, que podría proporcionarlos en abundancia y sin los límites y desafíos de una economía gestionada por el Estado. Eso supuso un shock, porque la actualización de estos elementos de la política significó que una parte de la población perdió efectivamente el acceso a ciertos bienes, el acceso a ciertas garantías, el suelo básico que tenían, y que pensaban que la reforma mejoraría, en realidad descendió. Este conflicto tomó forma de muchas maneras. this conflict taking shape in many ways. No, you see action card because it's seen as No, verás, porque se considera ineficiente. Pero luego, a medida que la eliminan, la gente intenta defenderla porque aporta un cierto elemento de certeza en un mundo económico muy incierto. Se puede ver que la gente quiere empresas estatales más eficientes, con plantillas más ajustadas, no 20 personas haciendo el trabajo de 5, sino 5 personas haciendo el trabajo de 5. Pero luego, cuando empiezas a pensar quiénes son esos 15 que se quedarán fuera para trabajar en el sector privado o en otras áreas, surge la resistencia a esta reducción de personal, ya que se percibe que altera su acceso a un elemento clave del bienestar, que es el trabajo, la capacidad de trabajar. Así que la reforma avanza un paso y luego retrocede medio paso. one step forward and then half step back. In each and every En todas las direcciones, ya sabes, hay intentos de reorganizar fundamentalmente la forma en que funcionan las cosas. Y luego existe una especie de resistencia silenciosa por parte del sector que se ve afectado por esas reformas. Al final puedes ver por qué, por ejemplo, el sector privado, especialmente después de 2021, fue visto como una vía para avanzar en el proceso de reforma, porque en realidad las cosas dentro de la economía estatal estaban en una especie de punto muerto. No se podía avanzar sin afectar a alguien, a algún sector, ya fueran los trabajadores de las empresas estatales, de las instituciones públicas o de ciertos sectores de la economía como el turismo, sin que alguien saliera perdiendo. Así que el sector privado fue una forma en la que pudieron sortear estas contradicciones y empujar la reforma hacia adelante. No sé si esto explica algo. I don't know if this explains anything. If you could tell us a little bit about Cuéntenos un poco sobre las protestas de 2021. Oímos mucho sobre la escasez de alimentos y medicinas, los apagones y el alivio de la inflación. Mi pregunta ¿es justo verlas principalmente como protestas contra la recesión económica o los problemas económicos? ¿O también reflejaron algún tipo de frustración generacional o ideológica con la economía política cubana? or ideological frustrations with the Cuban political economy? Well, I think that it's Bueno, creo que en 2021 se trata de una crisis triple, porque durante el proceso de reformas, e incluso antes, durante el periodo especial, surgió en la sociedad cubana un sector que quedó al margen. Tenía un acceso muy precario a ciertos bienes y a esas garantías universales. A medida que esto se fue debilitando durante la reforma, quedó fuera del foco público en términos de políticas y de representación política. También se podía observar un cambio más amplio dentro del proceso de reformas, que es en la gestión de las instituciones gubernamentales y estatales.
Si antes de la reforma se podía ver la movilización como un elemento clave dentro de un estilo de política revolucionaria, como se veía con Fidel, grandes movilizaciones de masas, discursos en la Plaza de la Revolución, grandes marchas. Revolution, big marches. Afterwards, you tend to see it. Después, tiendes a ver un Estado que se agiliza para responder a una pregunta muy simple: cómo gestionar el conflicto social y prestar atención a los cambios sociales sin Fidel y sin la estrategia de movilización. Así que la respuesta que la reforma da a este proceso es un personal gubernamental más eficiente, un cuadro más eficiente, mejores leyes y aplicación de la ley, mejores instituciones, procedimientos más formalizados, esencialmente, administración pública y burocracia, para prevenir o resolver este tipo de conflictos sociales internamente. Pero esto implica una especie de separación entre la gestión del Estado y sus procedimientos burocráticos. Y ese proceso más amplio de representación, deliberación y movilización, que fue un sello distintivo de la Revolución cubana y su estilo político. It was a hallmark of the Cuban Revolution and its political style. So you get to 2021. Así llegamos a 2021, cuando la Constitución de 2019 ya ha formalizado este cambio más amplio dentro del gobierno y la ley, que ha situado el conflicto en términos muy estrechos, entre el ciudadano, con sus derechos de representación, libertad de expresión, etc., y el Estado y sus obligaciones hacia ese ciudadano, pero sin nada en medio. Apenas se menciona la sociedad civil socialista, apenas se menciona una comunidad política más amplia, una comunidad socialista que gira en torno a las organizaciones de masas. Así que se trata de una perspectiva muy limitada, quizás un poco más amplia en torno a los municipios. Y entonces llega la crisis. ¿Y por qué ocurre eso? La pandemia de la COVID-19 actúa como un enorme catalizador. Acelera procesos dentro de la sociedad cubana en general, que estaban latentes, dormidos o explícitos, pero no al nivel que se vería después. Explicit, but not at the levels that you would see afterwards, no? You get a tourism economy that gets blown. Obtienes una economía turística que se ve arrasada por el confinamiento. Y esto afecta no solo a los ingresos nacionales del Estado y a los recursos necesarios para mantener esta amplia red social, sino también a ese gran sector privado que se había desarrollado en torno al turismo, que es no estatal, es decir, privado, y que no tiene acceso a garantías universales. Porque, por ejemplo, yo soy trabajador estatal. Durante la pandemia, me pagaron el 60% de mi salario mes a mes. Pero si eras trabajador en un lugar turístico del sector privado, no recibiste nada. Si sobrevivías en los márgenes, comerciando en las redes informales relacionadas con las necesidades de este sector turístico privado, no recibiste nada durante 2 años seguidos. You got nothing for 2 straight years. So you get an economic crisis that hits hard, no? Tienes una crisis económica que golpea con fuerza justo en el momento en que hay un nuevo paso en la reforma que altera los precios, produce inflación e intenta resolver el enigma monetario de la economía cubana. Un asunto muy importante que no tenemos tiempo de abordar en profundidad. Pero existían 2 monedas, múltiples tipos de cambio, y básicamente no se tenía una visión clara de cómo funcionaba toda la economía, porque había zonas opacas mediadas por estos intercambios. Luego se implantó un sistema de precios más flexible y una legislación completa sobre un nuevo sector privado que empieza a intervenir en áreas muy importantes. Por ejemplo, el comercio minorista y el acceso a los alimentos. Es decir, elementos clave de la vida cotidiana. Así que tienes una crisis en la economía. Elements of the daily life. So you got a crisis in the economy. But then you also got a crisis in the institutions that manage. Pero también tienes una crisis en las instituciones que gestionan las crisis. Porque ¿quién decide, en una situación muy ajustada de gestión de recursos, quién recibe energía eléctrica y quién no? Tienes la provisión de alimentos. ¿Qué municipio, qué provincia recibe más? ¿Quién decide dónde invertir? La gestión ejecutiva de la crisis añade a la crisis económica un nivel de desigualdad que se suma a la desigualdad que ya se había producido durante los años 90 en el periodo especial, entre regiones dentro de Cuba, entre géneros, incluso entre razas, hasta cierto punto.
y tienes instituciones con un sentido de participación muy limitado en las decisiones clave. Tenemos una crisis a nivel económico y social. Sí, claro. Y también a nivel ideológico, ¿verdad? Surgió una nueva generación que ha experimentado una década de cambios y reformas y de repente se ve golpeada por una gran crisis. And then it's suddenly hit by a major crisis. You got a very Tienes un país muy diferente al que entró en la crisis de los años 80 a los 90. Un país más heterogéneo, un país más desigual, un país que lleva las cicatrices de estos últimos 30 años. Y surge un nuevo liderazgo que intenta gestionar el conflicto social, que está formado en una cultura política que ya no es la que actualmente opera dentro de la sociedad cubana, ¿verdad? Cuba se ha convertido en un país muy distinto. Así que, cuando las protestas surgen como un momento de verdad, la crisis siempre es un momento de verdad en dos sentidos básicos. Primero hay un desafío político, y no creo que se trate solo de la economía. Hay un desafío político. ¿Qué hizo que estas personas salieran a protestar en una situación tan grave, tan tensa, en medio del COVID, con los efectos del bloqueo, en pleno confinamiento? Todos esos elementos. lockdown, all of those elements. But what made that these people ¿Pero qué hizo que estas personas se sintieran así? No se sentían representadas. No sentían que la conversación fuera un camino a seguir. No sentían que las instituciones tuvieran una respuesta viable para ellas. Y esa es una cuestión importante. Y la segunda pregunta es sobre los efectos de la reforma. Porque hasta entonces, la reforma había tenido 6 actos, pero se veía de manera muy positiva, como un proceso de modernización, como un proceso de flexibilización. Pero luego, para una determinada zona dentro de Cuba, 2021 fue un efecto de la reforma. Y entonces surgen 2 alternativas, o 3 alternativas. Una intenta gestionar el conflicto social de una manera que esté en línea con estas nuevas instituciones que surgieron después de 2019, que llevan el elemento de la reforma, un gobierno más proactivo, pero separado de la movilización de masas. government, but separated from mass mobilization. You get an alternative that says the reform hasn't gone. Obtienes una alternativa que dice que la reforma no ha ido lo suficientemente a fondo y que estos son solo efectos secundarios de un proceso de reforma muy leve. Hay que dejar de jugar con la contradicción entre lo viejo y lo nuevo y avanzar hacia una implementación muy drástica de un determinado conjunto de políticas económicas. Y tienes un tercer elemento que, ante esta activación política, quiere dar un salto hacia el pasado y reconstruir los elementos de la clásica economía centralmente planificada, pensando que estos elementos de mercado son distorsiones, pasos atrás respecto al objetivo socialista. Así que tienes una especie de, no diría fractura, pero sí un conflicto a nivel de la élite de la política cubana sobre cuál es el camino a seguir, lo que en realidad impide avanzar. Actually going forward, because when you got contradictory statements and Porque cuando tienes declaraciones contradictorias y situaciones de ajuste en crisis, sin una línea clara hacia dónde te diriges, se vuelve difícil llegar realmente a algún sitio. Pero también existe un debate más amplio dentro de la sociedad en su conjunto, en el que las fuerzas revolucionarias siguen siendo una mayoría movilizada y políticamente activa, pero de repente se ven a sí mismas como no los únicos actores políticos relevantes dentro de un campo más amplio. Hay un proceso entre 2020 y 2022 de activación política que muestra una mayor heterogeneidad, tanto dentro del campo revolucionario como en la sociedad cubana en general, que tiende a no estar limitada por las instituciones e ideologías previas, y empieza a pensar de manera diferente sobre lo que está ocurriendo ante una crisis que nadie sabe realmente cómo afrontar. crisis that no one really knows how to deal with, and that after 2021 protests, Y eso, después de las protestas de 2021, ha producido una ola migratoria masiva y un agravamiento de la crisis económica sin una solución viable a la vista. Hay un elemento técnico y objetivo dentro de la crisis que no es específico de Cuba, sino que es un efecto global de una crisis global. Tiene mucho que ver con la guerra de Ucrania, tiene mucho que ver con Trump y el declive de Estados Unidos.
tiene mucho que ver con esta gran reorganización hacia la multipolaridad, que presenta una oportunidad, pero también desmantela certezas. Pero también hay un nivel de conflicto y contradicción interna que atraviesa estos tres niveles que menciono: económico, social, institucional e ideológico-cultural. Ideological, cultural, no? If we could quickly go through Si pudiéramos repasar rápidamente el papel de Estados Unidos desde 1959, pero realmente quiero centrarme en el presente. Así que si pudieras contarnos un poco más sobre lo que ha sucedido desde 2019. ¿Cuáles han sido las formas concretas que adopta la vergonzosa asfixia de Cuba por parte de Estados Unidos? Oímos mucho sobre sanciones dentro del sistema del dólar, sanciones directas al comercio, al transporte marítimo e incluso la reclasificación de Cuba como Estado terrorista. ¿Cuáles son las formas concretas de estas acciones punitivas? Y si también pudiera contarnos un poco sobre la literatura propagandística, porque los principales medios occidentales están llenos de literatura de atrocidades negativas contra Cuba. Recientemente hablé con Juan González de Democracy Now! Y discutimos un poco sobre Cuba. Una de las cosas que él dijo es que uno de los problemas de Cuba es que está ubicada geográficamente en la puerta del mayor estado imperialista. Y tenemos un lobby cubano masivo, en Florida en particular, pero también en gran parte de Estados Unidos. ¿Puede contarnos un poco sobre las acciones punitivas y también sobre el lado propagandístico de Estados Unidos? Bueno, tanto la propaganda como las sanciones actúan en la misma dirección: aislar y restringir la comunicación de Cuba con el mundo de todas las formas posibles. Se pueden observar avances muy importantes en la biotecnología cubana, ya sea en el tratamiento de la diabetes o en las vacunas, que finalmente, gracias a un esfuerzo propio, nos salvaron de la pandemia de la COVID-19. Habríamos estado condenados sin las vacunas desarrolladas en el país, que nunca llegaron al público más amplio, debido a este bloqueo informativo y comunicacional que acompaña al otro. La literatura propagandística sobre Cuba y Estados Unidos, y creo que la forma en que estoy abordando estos temas en esta conversación tiene mucho que ver con desmontar eso, es que a menudo se percibe a Cuba como una sociedad monolítica, cuando no lo es. Es políticamente compleja, mucho más de lo que sugieren las conspiraciones en torno al buró político o al comité central del partido. Existe un contexto social más amplio en el que está involucrada. La sociedad cubana es histórica en el sentido de que cambia y se transforma en cada una de sus décadas. Así que no es que desde el 1 de enero de 1959 hasta hoy hayas tenido exactamente la misma sociedad con exactamente las mismas reglas en funcionamiento. Y en tercer lugar, la sociedad cubana tiene defectos, como los tiene cualquier sociedad en el mundo, ¿no? No es el paraíso, pero tampoco es el infierno. Es un país que lamentablemente muy pocas personas llegan a conocer en profundidad. Y estos defectos, que son tanto parte de ser un país periférico y subdesarrollado, como otros que tienen que ver con intentar envolvernos en cuestiones más grandes que la vida, como el subdesarrollo, la desigualdad estructural dentro del sistema mundial, siglos de colonialismo, esclavitud, también tienen una explicación para nuestra crisis actual. ¿Pero qué hace un bloqueo? Me gusta pensar en un bloqueo como un proceso de deslegitimación de una fuente, como una restricción de la capacidad de maniobra política para Cuba. Si restringes el espacio en el que existen opciones viables, acabas restringiendo las posibilidades de avanzar hacia alternativas deseadas. Entonces, ¿de qué maneras concretas se expresa esto? Se observa a nivel individual, pero también a nivel nacional. Por ejemplo,
Durante la pandemia, los respiradores mecánicos fueron prohibidos de ser enviados a Cuba por parte de Estados Unidos porque incorporaban más de un 10% de tecnología estadounidense. Así que Cuba necesitaba desesperadamente más respiradores, al igual que el resto del mundo, pero Estados Unidos no los vendía, del mismo modo que no vendía jeringuillas, guantes, equipos de protección y otros equipos. También cancelaba transacciones e imponía multas a bancos extranjeros multinacionales, bancos no estadounidenses, por permitir que Cuba realizara transacciones para su comercio e inversión. Cerrarían las puertas digitales de Cuba a servicios web y educativos básicos. Por ejemplo, esta conversación por Zoom está ocurriendo a pesar de un bloqueo que no permite que Zoom opere normalmente en Cuba. Se produce una restricción en la conectividad. Si observas un mapa de la infraestructura de cables submarinos en el Caribe, verás que Cuba queda excluida de todas las grandes redes de cables de la zona. Solo está conectada a través de Venezuela. Y en segundo lugar, mediante Martinica, con un proyecto conjunto con Francia. Esto también afecta la capacidad de comerciar productos alimenticios importados baratos o grano para la agricultura, que deben pagarse en efectivo y en su totalidad, porque no se permiten transacciones. Tiene mucho que ver con las oportunidades educativas para los cubanos, ya que poder regresar o quedarse está muy relacionado con un factor de atracción dentro de la migración, que permite a los cubanos, por ejemplo, ciertos privilegios que son inaccesibles para un inmigrante guatemalteco, ecuatoriano, brasileño o chileno en Estados Unidos. Así que se podrían dar muchos ejemplos de formas en que esto dificulta la vida. Hace que las opciones sean escasas, más escasas. Duplica o triplica las cadenas logísticas para cualquier cosa, desde equipos médicos hasta botellas de cristal para ron cubano. En un caso como el de Cuba, no es. In a case like Cuba isn't it complicates complica las relaciones con el resto del mundo, incluso con nuestros aliados más cercanos. Así que es un proceso de restricción del espacio. No es un límite real, ¿verdad? Dentro de eso, Cuba todavía se mueve y encuentra formas de conseguir inversión, comercio y exportar, ¿no? Es más estrecho de lo que debería ser, o de lo que podría ser. Y con el tiempo se da este proceso de certificación del que hablé. Si solo tienes X cantidad de inversión disponible para allí, que es más amplio, necesidades sociales, ya sea vivienda, sanidad, educación o el desarrollo de la economía, algo va a verse afectado. Y a largo plazo podría colapsar. Esto se ve, por ejemplo, en la energía. Parte de ello es el colapso técnico más amplio, inducido por el cambio climático, de nuestra capacidad de generación. Parte es negligencia. Parte de ello se debe a la falta de inversión, de una inversión suficiente, en el mantenimiento de este tipo de instalaciones. Se puede ver en la agricultura. Bueno, ¿por qué Cuba no ha podido mantenerse, proveerse de alimentos básicos? ¿O cómo pudo sostener una red global de instalaciones médicas de alto nivel de forma gratuita para sus ciudadanos y para quienes la necesitan en el extranjero? Así que tienes efectos a corto plazo y también efectos a medio y largo plazo. Y cuando los sumas, complican los precios, complican mucho los precios. Precios que incluso países sin experiencia en bloqueos están experimentando ahora mismo, y se vuelven más difíciles y complicados de resolver en presencia de este elemento. Toda esta complejidad y todas estas dificultades son borradas por la propaganda. Ciertamente parece que solo el gobierno tiene la culpa, que solo el Partido Comunista es responsable, o que no existen debates dentro de Cuba sobre estos temas, que todo es muy blanco o negro en la sociedad, que es una especie de prisión al aire libre. Pero todo esto es falso. Existe un amplio debate dentro de la sociedad cubana, entre diferentes ideologías, incluso políticas, que ocurre en las redes sociales y en diversas publicaciones. Hay ecos de ese debate. Incluso,
debates intensos dentro del campo revolucionario y dentro de las instituciones, que no son tan visibles como deberían. Existen conflictos de élite, sobre los caminos a seguir, no solo para salir de la crisis, sino también hacia el desarrollo. Existe un conflicto social que se manifiesta, por ejemplo, a través de las instituciones, y el conflicto político entre la gestión ejecutiva de la crisis y la deliberación democrática por parte de las asambleas locales y nacionales. Y se experimenta angustia, agotamiento y una sensación de desesperanza, pero también mucha resistencia, resiliencia y capacidad política que se podría asociar con la revolución, que sigue presente. Y eso se pudo ver, por ejemplo, el pasado 1 de mayo en la Plaza de la Revolución, donde hubo un gran desfile. Ahora bien, esto no es un cheque en blanco. ¿Sabes? No es para siempre, no es eterno, no es perenne. Su premisa es la lucha, la movilización. Es un ejercicio más consciente de la democracia socialista que es desesperadamente necesario para resolver la crisis. Mi última pregunta para usted, profesor Ernesto, es si podría contarnos un poco sobre cómo ve Cuba el auge de los BRICS. China, evidentemente, está ampliando su relación con América Latina y Centroamérica. China tiene una enorme capacidad para invertir en infraestructuras. Tiene la capacidad de inyectar inversiones en todo tipo de áreas. Los problemas con las tecnologías que usted mencionó, sanciones sobre respiradores u otros equipos médicos, sanciones sobre el transporte marítimo. Quiero decir, gran parte del transporte marítimo ahora está controlado por los chinos. La relación Cuba-Rusia parece estar resurgiendo. Rusia tiene una gran capacidad para importar petróleo subsidiado y barato, que supongo que Cuba necesita, dadas todas sus carencias energéticas. Cuba ha mantenido una relación muy larga con el A en Sudáfrica. Pueden establecerse más relaciones en términos de que Cuba obtenga divisas a través de su personal médico y así sucesivamente. Incluso Brasil puede exportar productos de plantación y otros bienes a Cuba. Si pudiera contarnos un poco sobre cómo ve Cuba el auge de los BRICS y sus perspectivas de profundizar sus lazos con las naciones BRICS. Bueno, Cuba es un socio de los BRICS. Acaba de incorporarse el año pasado. Tras la última cumbre de los BRICS, se aprobó su ingreso como miembro asociado, no como miembro pleno, sino como socio. Y mantiene relaciones muy profundas con la mayoría de los países que forman el núcleo original de los BRICS. Pero primero me gustaría decir que la solución a la crisis cubana se basa, por supuesto, en un mundo más amable, un mundo en el que el conflicto con Estados Unidos no determine en exceso nuestra relación con el resto del mundo. Incluso se podría considerar que la propia existencia de la Revolución cubana está vinculada a ese momento más amplio de finales de los años 50 y principios de los 60 de liberación en África y Asia. La Revolución cubana debe su existencia a Panlong Jong y Dien Bien Phu y a la proclamación de la República Popular China o a la independencia de la India y Ghana y el resto de África. Así que forma parte del mismo momento histórico. Sin duda, se puede ver cómo se abre un espacio de maniobra en el mundo en general. Es una buena noticia para Cuba. Pero el aspecto interno de la crisis, nuestras propias fuerzas y capacidades, sería lo más importante para avanzar, porque incluso si el mundo es más benigno, o incluso si nos sitúa en una posición más ventajosa a nivel mundial, dependería de nuestra determinación seguir adelante. Así que sí, Rusia y China son socios estratégicos en cooperación energética. E incluso Cuba ha mantenido relaciones comerciales e inversiones con China, por ejemplo, en biotecnología.
Actualmente, biotecnología de última generación se está produciendo en una empresa conjunta entre Cuba y China. Su relación con África en general, no solo con Sudáfrica, es excelente, pero a nivel económico no es tan importante como podría ser. Incluso Brasil, que fue un socio clave a principios de los años 2000. Pienso en el papel de Brasil en la construcción del puerto de Mariel, o en el programa de intercambio médico, que fue un elemento clave en la estabilización económica a finales de los 2000 y principios de los 2010, no ha sido replicado hasta ahora por esta nueva administración de Lula. Así que tenemos oportunidades para avanzar, estabilizar y resolver los elementos más urgentes de la crisis. Pero dado que las decisiones sobre a dónde ir y qué hacer son cubanas y deben seguir siendo de Cuba, nos corresponde a nosotros ver si sobrevivimos a la tormenta. Creo que lo haremos, pero será un camino difícil. Y lograr encontrar un socialismo viable, autóctono, cubano, propio, que esté a la altura de los desafíos de este siglo y de una nueva generación, tanto política como ideológicamente. El nuevo mundo necesitaría a la Cuba socialista, tanto como Cuba necesita a ese nuevo mundo que se avecina. Pero primero debe sobrevivir, y primero debe cumplir su misión, como diría Fanon. Lo dejaremos aquí. Ha sido un final excelente. Como dijiste, el nuevo mundo necesita a Cuba tanto como Cuba necesita al nuevo mundo. Pero añadiste que Cuba debería sobrevivir. Yo también debería añadir que el nuevo mundo también debería sobrevivir, dadas todas las crisis que la humanidad ha estado enfrentando colectivamente. Pero, como dijiste, soy optimista de que lo lograremos. Las precariedades de la tecnología hicieron que esta conversación fuera menos fluida de lo que podría haber sido. Pero me alegro mucho de que hayas podido estar aquí y de que hayamos tenido esta conversación. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos tener más conversaciones en el futuro. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti y de nuevo, gracias por invitarme al programa. Si me lo permite, pido disculpas por las dificultades técnicas. Rivanipur. Además, parte de la vida cotidiana de muchas personas son demostraciones prácticas de cómo una conversación muy sencilla puede volverse mucho más difícil debido a este tipo de situaciones. Las cosas que estábamos discutiendo sobre Estados Unidos y la forma en que el mundo se acerca a Cuba, no como un museo ni como una causa perdida, sino como una realidad viva y compleja, son una manera de aprender sobre luchas que no son solo nuestras, sino que creo que son algo con lo que todas las fuerzas progresistas y de izquierda están empezando a lidiar. Y el hecho de haber heredado una revolución socialista exitosa no nos convierte en menos aprendices que cualquier otro. Así que también tenemos mucho que aprender de vosotros y mucho que observar de lo que está por venir. Solo podemos hacerlo juntos. Absolutamente. Bueno, por un lado, el aislamiento se refleja en esta conversación, como vimos con las disrupciones tecnológicas. Al mismo tiempo, Internet ha abierto muchas más posibilidades para que personas de diferentes países interactúen. Al menos podemos interactuar. Y cuando Fidel vino a la India, fue un momento dramático en el apogeo del movimiento de países no alineados. Hoy en día, creo que hay más oportunidades para el contacto entre personas. Y espero que, de cara al futuro, las fuerzas de izquierda, internacionalistas y progresistas construyan más alianzas para lograr un mundo más significativo y mejor. Una vez más, muchísimas gracias y estoy seguro de que nos volveremos a encontrar. Gracias. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas.
Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Además, si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar like a nuestros videos y compartirlos con tus compañeros. Por último, no olvides suscribirte al canal. Don't forget to hit the subscribe button.